Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, estamos en el sector de la entrevista, en el programa Último Momento. Me acompaña en esta entrevista y la verdad que yo me siento complacido con Zulema Alanes, que nos está acompañando en estos días en el programa Último Momento, y tenemos un invitado especialísimo. Se trata de Bruno Rojas, es investigador del CEDLA. Nos va a hablar sobre las condiciones de precariedad muy severas en el periodismo boliviano. Los periodistas bolivianos estamos en condiciones muy precarias desarrollando nuestro trabajo. Sobre esto vamos a conversar, pero en un contexto que, amigos, ha cambiado, porque si bien hay estas condiciones desfavorables para los periodistas y para los trabajadores en general en nuestro país, les cuento que los mandatarios han decidido aumentarse los sueldos. El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, los ministros, los parlamentarios, los comandantes de la policía, de las Fuerzas Armadas y varios funcionarios jerárquicos van a recibir el aumento salarial que ha dispuesto el gobierno y que ha sido oficializado este 1 de mayo. En esa medida, Zulema, te agradezco mucho por estar con nosotros. Bruno, muy bienvenido. Y la primera pregunta de cajón, Bruno. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu primera reacción al enterarte de esta novedad y de la precariedad en la que estamos el 85% de la población económicamente activa? Edwin, buen día. Saludar a todos, toda la audiencia del programa. Sencillamente, en esta época de crisis, de alta precariedad laboral, de destrucción de empleos de calidad que se vienen dando en el país, ante la irrupción también de varias modalidades de contratación laboral que desconocen la legislación laboral, que desconocen derechos laborales, y en general una situación de condiciones de vida de gran parte de la población entre críticas y una situación bastante delicada, pues enterarse de estos incrementos de diputados y otros funcionarios del Poder Legislativo, en fin, sencillamente es no solo contradictorio, sino hasta una afrenta a la gran parte de la población que está viviendo en esta situación. De hecho, algunos datos generales nos muestran que antes de la pandemia ya el 91% de la población ocupada estaba en una situación de precariedad, es decir, contaban con empleos precarios. Y el 61%, 6 de cada 10 bolivianos y bolivianas, tenían los peores empleos de muy mala calidad, inestables, sin seguridad social, con ingresos por debajo de una canasta alimentaria de 2.668 bolivianos y en algunos casos por debajo de un salario mínimo nacional. Entonces, esta situación que está enfrentando la gran parte de los bolivianos, vuelvo a retomar el dato, 9 de cada 10 con empleos precarios, pues está mostrando que el Estado boliviano, el gobierno que administra el Estado y la economía del país, pues mínimo debería tener un grado de conciencia, de ubicación, para poder más bien tener o aplicar eso que se llama justicia social, eso que se llama equidad, para poder justamente también considerar a la gran parte de la población para apuntar a mejores condiciones de trabajo, condiciones de vida, condiciones de ingresos laborales, en fin. Antes de darle paso a Zulema, pidiéndole disculpas por esta segunda pregunta, es lo siguiente. Me hace recuerdo, Bruno, que estamos supuestamente ante un gobierno de izquierda, popular, en sus eslóganes, por ejemplo, dicen que es el gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Cómo es esto de que arteramente, calladitos, se suben los salarios mientras existe toda esta gran cantidad de personas que has mencionado en condiciones precarias, con unos empleos o ocupaciones en realidad tremendamente desfavorables para llevar el pan del día a sus mesas? Entonces, ¿cómo encuentras esta contradicción?
Es una contradicción que ya raya en lo antagónico respecto a la situación, digamos, económica, de ingresos, hasta de empleo, que tienen ciertas fracciones, sobre todo en el poder político, que reitero y estaba mencionando justamente, pues choca totalmente con la situación de la gran parte que enfrenta la mayor parte de los bolivianos y bolivianas en cuanto a empleo, condiciones de vida, servicios básicos, salud, educación, en fin. Esto, por ejemplo, permite reflejarse en un dato que el CEDLA compartió el ámbito público, en el sentido de que el 61% de la población boliviana está en una situación de pobreza multidimensional, porque eso permite justamente ver que además del empleo, además de la situación económica de cada familia, de cada trabajador, están estas otras variables que también son importantes de tomarlas en cuenta. Y a propósito de esto, simplemente un pequeño comentario. El gobierno que se tiene desde el año 2005 hasta ahora, a través del movimiento al socialismo, no es un gobierno de izquierda. No es un gobierno de carácter socialista como a veces se viene dando, o como alguna vez ahí me comentaron en eventos en otros países, ¿no? Donde se tiene esta idea de que es un gobierno socialista, un gobierno que habría propiciado cambios importantes en el país, en fin. La historia y los años nos han mostrado más bien que es un gobierno típico de derecha, con sus propias características, obviamente, pero es un gobierno de derecha. Basta revisar las políticas que viene implementando en el país. Basta revisar las acciones que se vienen realizando en contra de los trabajadores, en contra de sus organizaciones, de sus dirigentes, en un franco proceso de penalización de la protesta, de las luchas sindicales, en fin. Entonces, no se puede calificar a un gobierno como el que tenemos como un gobierno de izquierda. Adelante, Zulema, por favor. Sí, quería un poquito ahondar en la línea de análisis de Bruno, porque justamente en este 1 de mayo, en medio de la marcha, el 1 de mayo en La Paz, que fue una marcha diferente a la que ocurrió en Cochabamba, dicho sea de paso, el CEDLA ha distribuido su boletín alerta laboral y ha puesto énfasis en algunos sectores especialmente precarios en términos de condiciones laborales. Y creo que es bueno aprovechar a Bruno para que justamente nos explique aquello, porque han puesto ustedes, Bruno, acento en la situación de los jóvenes y en algunas formas de trabajo, como son los denominados deliveries. Más adelante, por supuesto, vamos a poner énfasis en la situación de los periodistas. Efectivamente, Zulema, ya hasta hace varios años atrás, una tendencia que después se confirmó plenamente es referido a una situación de precariedad laboral en la que se encuentran los jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, hablamos de esa población de 15 a 24 años e inclusive extendiendo hasta los 29 años. En este sentido, ¿cuáles son estas características que nos muestran que está en una situación de precariedad y una situación crítica en general? Alto desempleo. El desempleo juvenil en general está por encima del promedio o de la tasa promedio de desempleo. Alto subempleo. El año 2019 pudimos constatar con información oficial que casi el 50% de los jóvenes, y a los que podemos incluir a jóvenes universitarios, ya profesionales, en fin, que estaban en situación de subempleo. Subempleo significa sencillamente subutilización de las capacidades, de los conocimientos, habilidades y todo aquello que pueda aportar un joven, en este caso. ¿No? Un joven que está trabajando por pocas horas, pocos días en la semana, es un subempleado en esencia. Pero lo que ya realmente nos ha preocupado como institución, y en general esto lo hemos compartido también, el 97%
de los jóvenes antes de la pandemia estaban con empleos precarios. Y de este 97% de jóvenes que estaban trabajando, que estaban ocupados, un poco más del 63% estaban con empleos muy precarios. Esto es lo que nosotros denominamos empleos precarios extremos, en este sentido. Esto ya simplemente sintetiza, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de trabajo, la situación en que se encontraban los jóvenes en este sentido. Pero además hay que sumar, Zulema, a propósito de los trabajadores delivery y otros trabajadores de plataforma virtual, que estos jóvenes, en general, con mayor nivel educativo, porque se incrementó los años de estudio hasta más de 11 años, en promedio en la población y particularmente los jóvenes, pues a lo que aspiran en general en nuestro país es a empleos de menor calificación laboral. Generalmente en este caso menciono como un ejemplo específico, muy fácil de confirmar, estos avisos que se pueden ver en estas llamadas casas comerciales o en algunas pizarras, paneles que se han instalado en algunos lugares demandando empleo. Se lee fácilmente en estos empleos, en estas pequeñas fichas informativas, que la gran parte de los empleos que se demandan son de baja calificación laboral, donde la profesión, donde los conocimientos, la preparación académica y otros aspectos importantes, pues sencillamente no cuentan. Es muy clara la demanda. Si se quieren jóvenes con y sin experiencia, para vendedores, promotores, ayudantes de cocina, meseros, secretarias, volanteros. Los volanteros son realmente la cara más extrema de lo que puede, en lo que puede estar inserto el joven. Y están los delivery, que apareció como una emergencia durante la pandemia para prestar un servicio específico, pero que se quedó en el país como una forma de contratación, y permítame el concepto perversa, porque uno revisa las páginas web o las páginas de los muros de Facebook de las empresas que contratan este tipo de trabajadores, los delivery, y les hacen creer a los jóvenes de que son emprendedores, de que son dueños de sus propios medios de trabajo, en fin, y que pueden, obviamente con mucho trabajo, poder generar más ingresos en este sentido. Esta es una forma muy perversa. Un trabajador delivery, un joven delivery, no tiene ningún tipo de derechos. Depende simplemente de su esfuerzo y del trabajo que pueda realizar y, por tanto, de los ingresos que se pueda generar por comisión en algunos casos, ¿sí? Una comisión que ni siquiera es íntegra, una comisión que se la comparte con aquella empresa que es propietaria de la plataforma creada para prestar este tipo de servicios. Y junto a los delivery están otras formas, otros jóvenes que hoy están trabajando por comisión, por ejemplo, por venta de algún curso de inglés o de cualquier otro tipo de productos de perfumería, de cosmética, que justamente es esta forma, ¿no? Pago por comisión. Y en el periodismo también se puede ver esta modalidad que, reitero, hace a formas extremas de contratación y uso de fuerza de trabajo. Correcto, Bruno. Ya para ingresar al campo del periodismo, decías en un estudio que ha sido publicado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, que está conducida por Zulema en este momento, que incluso se están imponiendo algunos contratos novedosos, entre comillas, pero que están degradando el empleo mismo en el sector periodístico y a nivel general. ¿De qué se tratan estos nuevos contratos que de alguna manera precarizan más la situación laboral de los periodistas? Efectivamente, Cacho, audiencia del programa, se llevó a cabo un estudio el año pasado, entre septiembre y octubre,
en cuanto al trabajo de campo, un estudio que fue a solicitud, un estudio que fue promovido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, para poder llevar adelante una investigación que pueda poner en claro, mostrar con alguna información específica la situación laboral de los periodistas en el país. Cuando hablamos de situación laboral, nos estamos refiriendo a la situación de las condiciones de trabajo en las que se encuentran los periodistas y la situación de sus derechos laborales, dado que los periodistas están amparados en la Ley General del Trabajo y en la legislación laboral en general. Entonces, a partir de esto es que con el apoyo de UNITAS, la Unión Nacional de Instituciones de Trabajo y Acción Social, pues se llevó adelante esta investigación. Una investigación de carácter cualitativa. Dado que se llevó adelante para esto talleres de diagnóstico participativo en tres presenciales, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y 2 virtuales, con compañeros periodistas de Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando, y también una entrevista en profundidad con un dirigente, presidente de la Asociación de Periodistas de Oruro, donde una entrevista en la que pudimos también tener información importante sobre este hecho. Esta investigación cualitativa también se apoyó en la realización de entrevistas a 22 periodistas de todos los departamentos del país, entrevistas virtuales, entrevistas presenciales, para tener esta información cualitativa. Y como parte de este desafío de llevar adelante la investigación, llevamos adelante un sondeo coordinado con Zulema, con la Asociación de Periodistas de Bolivia, para intentar generar algunos datos estadísticos con la participación de los afiliados a la Asociación Nacional y a las asociaciones departamentales, pero también dar cursos y poder tener la participación de aquellos periodistas no afiliados. Como resultado, hemos podido construir algunos datos que nos aproximan de manera, me permito decir, cercana, muy cercana a la situación que se está viviendo o están viviendo los periodistas del país. Entonces, esto es importante de mencionar, el carácter de la investigación llevada a cabo, reitero, entre septiembre y octubre, todo el trabajo de campo, y estos meses que nos ha permitido sistematizar toda esa información, el poder también analizarla en este sentido, y pues no solo la investigación misma ha sido un desafío, sino también el análisis. Y aquí quiero muy rápidamente compartir lo siguiente. Una de las primeras preguntas del sondeo estaba referida a la condición laboral en que se encontraban los periodistas. Y el 79% dijeron, somos independientes, somos autogestionarios, o estamos trabajando como freelance, pero más como en carácter de independencia, ¿sí? Sin embargo, contrastando esta primera variable y esta primera pregunta con otras variables, nos encontramos que en realidad los independientes que podían haber mostrado un proceso de informalidad laboral enorme en el periodismo, en realidad no era tal. Muchos de estos llamados independientes, quizá una suerte de identidad que se ha ido construyendo entre los independientes autogestionarios, en realidad está en una situación de tercerización laboral. Muchos trabajan, así sean por tiempos cortos, en situación de tercerización. Vale decir, un freelance, por ejemplo, trabaja por un tiempo determinado, pero el resto del tiempo está en esa situación, ¿no? de una aparente independencia, de un aparente trabajo por cuenta propia.
Entonces, si bien hay una dinámica muy interesante que hay que reflejarla, en el sentido de que un periodista comparte esto, es independiente en algunos momentos, pero en otros momentos es dependiente, es un asalariado tercerizado, subcontratado por diferentes medios, un freelance que trabaja por producción de notas, producción de artículos, algún reportaje, ¿sí? Para dar un ejemplo específico. Entonces, todo esto nos mostró otro proceso muy claro en el periodismo, en la actividad periodística, que ya la habíamos identificado en los talleres, en esos debates que se dieron en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, pero particularmente en Santa Cruz, donde ya se daban algunos indicios de que estos periodistas llamados independientes o autodenominados independientes estaban en una relación laboral distinta a un periodista que estaba bajo contrato indefinido, un contrato a plazo fijo más largo, por ejemplo, etcétera. Entonces, ya con los datos, con la información y con este sondeo, pudimos más bien verificar este hecho. Bruno, además de estos factores que has anotado ya, este factor tan importante que has anotado, sería interesante también contextualizar los factores que están incidiendo en esta crisis, ¿no? La situación de las empresas, la crisis económica, la pandemia que todavía tiene repercusiones. Efectivamente, en los últimos 7 a 10 años, esto siempre tomando las referencias e información compartida por los periodistas en los talleres y en las entrevistas, nos permite tener como un panorama de lo que está sucediendo con los medios de comunicación. A ver, en primer lugar, el escenario que se ha ido dando en estos, reitero, 7 a 10 últimos años, es un panorama de crisis en las empresas de medios de comunicación que ha dado lugar a un proceso de reestructuración debido a esta crisis. Una crisis provocada por estos cambios en la comunicación digital, esta suerte de revolución digital que estamos viviendo por el Internet, las redes sociales y una diversidad de medios que prácticamente ha cambiado el consumo de la información, de la comunicación, en fin, y que particularmente en los medios escritos, en los periódicos, ha provocado que haya un proceso de reorganización, de reorientación respecto a esta situación de la comunicación digital, reitero, de esta revolución tecnológica en cuanto a tecnologías de información en este sentido. Esto ha sido muy fuerte el impacto en los medios. La prensa escrita es un ejemplo concreto, pero también me hablan de la radio. La radio también que ha tenido, digamos, este impacto muy fuerte. Esta es una de las primeras causas. Una segunda tiene que ver con, digamos, algo así como la manipulación, el control y manipulación política del gobierno, del movimiento al socialismo, de la pauta publicitaria, de la publicidad. Esto ha impactado en los medios en general, pero sobre todo en aquellos llamados medios grandes o medianos, empresas medianas, en cuanto a la generación de ingresos económicos, por una parte, pero sobre todo en un control, digamos, de lo que significa hacer información, hacer periodismo, en fin. Una presión que se ha podido recoger justamente conversando con algunos periodistas de mayor experiencia, con mayor trayectoria, que nos reflejaron esta situación. Ha sido también otro efecto muy, muy fuerte. Y una otra causa está vinculado a cambios en el modelo de negocios por efecto de lo digital, en lo que es hacer comunicación, hacer periodismo en este caso, y que ha obligado digamos, ha presionado a los medios de comunicación a adaptarse, a adecuarse, a cambiar sus formas de captar publicidad.
digamos, la publicidad generada como se hacía antes, ¿no? Una venta directa de la publicidad, sino más bien ya muchas empresas, muchos empresarios de diferente tamaño han ido optando, por ejemplo, de hacer publicidad por su cuenta en espacios de las redes sociales, en fin, y esto es muy delicado, que nos comentaron en los talleres, muchos empresarios dejaron de contratar publicidad en los medios por presión política, por presión del gobierno. Entonces, toda esta articulación, toda esta interrelación de causas ha dado lugar a lo que denominamos en el estudio un proceso de reestructuración de los medios empresariales. En general, no solamente grandes y medianos, sino también de los pequeños, en este sentido. Una reestructuración principalmente, y esta es la óptica que se ha dado al estudio, de las formas de organización del trabajo. Antes de estos 7 o 10 años, los medios empresariales pues organizaban el trabajo de los periodistas, principalmente en una planta estable de periodistas, con contrato indefinido, con varios derechos, con bonos económicos, en fin, seguramente también con un grado de precariedad, por supuesto, pero sí había una planta estable de periodistas, periodistas especializados, ¿sí?, en áreas de información, política, sociedad, economía, deportes, etcétera, muy especializado. Había esta especialización en los periodistas. Estaba muy marcado, por ejemplo, el trabajo de redacción, el trabajo de elaboración, de notas, la revisión de la redacción y todo aquello que hace el proceso de producción de la información y en este caso, eso estaba muy establecido. Muy pocos, bueno, y eso seguramente se puede todavía seguir indagando un poco más, estaban en calidad de trabajadores temporales, eventuales, a contrato. Muy pocos. Estaba muy claro que era una planta estable de periodistas. Eso cambió drásticamente con este proceso de reestructuración y la crisis generada por las causas que hemos mencionado, ¿no? Sumado a la pandemia, sumado a los efectos de la pandemia que afectó en general a muchas empresas, a muchos medios, a muchas actividades. El periodismo sintió, obviamente, este efecto. Pero bueno, ¿qué es lo que cambia entonces en estos últimos 7 o 10 años? Cambia precisamente esa forma de organización del trabajo. La planta estable de periodistas, que era central, era la base del trabajo periodístico, cambia, se reduce. Muy claramente en los talleres y en las entrevistas nos señalan esto, o sea, se reduce. No vamos a poner acá ejemplos de medios, de periódicos, simplemente mencionar que los periodistas de planta estable se reducen casi a lo mínimo, pero no solamente se reducen en cuanto a número, sino también se restringen notoriamente los derechos laborales. Baja, por ejemplo, notoriamente, casi drásticamente, el salario, el sueldo que se paga a los periodistas, ¿sí? Los periodistas entrevistados hablan de un 40-50% de reducción del salario que reciben actualmente. Si antes podían tener un salario de 8.000, 10.000 bolivianos, eso se recortó a 4.000, 5.000 bolivianos, ¿sí? El salario se volvió negociable. Las condiciones de contratación se volvieron negociables. Te quedas en el medio, mantienes como parte de la planta estable, pero con menos salario, sin bonos económicos o con menos bonos económicos, como el bono de antigüedad, por ejemplo, que muchos perdieron porque sencillamente comenzaron como nuevos contratos. En esta reestructuración, en esta reorganización de las formas de organización del trabajo en este sentido. Y en general sin derechos laborales. Muy claro cuando hacemos el sondeo en verificar este hecho. Menos del 20% de los periodistas ejercían derechos laborales.
menos del 20%. Entonces, estamos hablando de una situación que nos está mostrando claramente que este proceso de reestructuración basó esta recuperación frente a la crisis, frente a la presión política, frente al cambio del modelo de negocios, frente a los cambios en la pauta publicitaria y todo esto, reduciendo el personal de periodistas de manera estable, aquellos con contrato indefinido. ¿Y a qué se apostó entonces? Que es la otra base, a la externalización del trabajo, de la producción de información, de la producción de notas periodísticas. Esta externalización sencillamente significa que el trabajo se trata, por ejemplo, de otras actividades como la construcción, la industria, etcétera, que subcontratan, realizan el trabajo a empresas, pequeñas empresas, medianas empresas. Por ejemplo, la construcción, empresas chinas subcontratan. El periodismo es muy particular. No se externaliza el trabajo a empresas, o seguramente alguna que otra, sino esencialmente a los propios periodistas. Ahí están los freelance, están los consultores en línea, consultores por producto, ¿sí? Que son los que hacen esta producción de notas. O sea, una buena parte está producida por este tipo de periodistas. Pero un periodista freelance, un periodista a contrato, ¿sí? O como consultor, es en esencia un trabajador sin derechos. Y si es un trabajador sin derechos, estamos hablando la cara más dura de lo que significa la precariedad laboral. Es muy preocupante lo que estás señalando, Bruno. Lo que me da cuenta de que nos estás diciendo que somos una suerte de trabajadores a destajo, que tenemos una relación laboral de carácter temporal, o sea, no es una relación permanente, sino establecemos una relación laboral cuando a una empresa, a algún empresario, alguna entidad le conviene tomar los servicios de un periodista o de una periodista y establece una relación laboral. Pero después se vuelve una persona desocupada, porque no todo el tiempo está con esa relación laboral. Entonces, mi consulta, Bruno, es, sabiendo que estamos en esta suerte de trabajadores a destajo, ¿cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo en estas condiciones tan preocupantes que tú las has descrito muy bien? Cacho, el periodista actualmente, en el escenario actual, es en esencia un trabajador a destajo, así sea por tiempos cortos, reitero, así sea por tiempos cortos, y en el año seguramente se pueden sumar un tiempo mucho más, apreciable en este sentido. Pero al mismo tiempo, y me parece muy bien lo que menciona, el periodista independiente, freelance y otros, son subempleados. El sondeo nos ha permitido ver que un poco más del 40% estaban en condición de subempleados. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban trabajando pocas horas en el día. Mediodía, 4, 5 horas, 6 horas. Obviamente dependiendo de las exigencias y del número de notas que debe producir un periodista, o pocos días en la semana. Ese es un típico subempleado. Pero no solamente es subempleado por menos horas de trabajo, sino también por ingresos. Y en este caso, permítame, por favor, porque es algo que también me han pedido los propios compañeros, sobre todo del interior del país, que me decían, Bruno, en algunas provincias, en algunas ciudades del país, nos pagan entre 15 a 30 bolivianos por nota producida. Esto tiene que llamarnos a la reflexión, tiene que no solamente preocuparnos, sino a la reflexión.
Y seguramente como este caso, pues, y hay otros que hablan de 90 o 100 bolivianos, en el mejor de los casos 500 bolivianos, $100 por nota, pero una nota mucho más trabajada en este sentido. Pero notas pequeñas, coyunturales, 15, 30 bolivianos. Corresponsalías por tarjetas de crédito, ni siquiera un pago en efectivo, un pago en especie, ¿sí? Entonces, ese tipo de figura que seguramente alguien podrá decir, pero no es general, sí, pero se están dando y seguramente con el tiempo se pueden ir consolidando como modalidades de contratación y modalidades de pago. Eso es lo que preocupa. A propósito de su pregunta, Cacho, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuál es la situación a futuro? ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo, estamos siendo testigos a partir de lo que nos han compartido los propios compañeros periodistas de un proceso muy claro de precarización laboral. Ya hay una situación de precariedad, pero se está dando todavía más un proceso de precarización y más todavía en el actual contexto económico, porque escuchamos con muchísima preocupación lo que el propio gobierno está aceptando. Se acaba el gas, se acaban los ingresos del país, tenemos un país endeudado, estamos a puertas de una inflación, de una hiperinflación. Todos estos efectos más otros pueden mucho más todavía acelerar un proceso más agudo de precarización laboral en la actividad periodística. Adelante, Zulema, por favor. Bruno, en la línea, perdón, Cacho, en la línea que te ha formulado entonces Cacho Herrera, estamos en una situación global de total desprotección de los trabajadores. No hay política pública, no hay un ministerio de trabajo como ocurrió en el pasado que defienda los intereses de los trabajadores. ¿Cuál es tu percepción? Zulema, hemos revisado algunos estudios de México, de Colombia, Argentina, para mencionar algunos países, y la situación es muy parecida a la que viene pasando en Bolivia, ¿no? Sobre todo le ponen más carga a estos cambios en el mundo digital, o por el mundo digital, ¿sí? Y hay otros factores también que en cada país digamos, tiene mayor predominancia o no en este sentido. Pero en Bolivia es importante hacer notar que la precarización laboral, el deterioro de la calidad del empleo en el país, que ha dado lugar a una crisis de empleo, se ha generalizado. Y la investigación que hemos realizado sobre la situación laboral de los periodistas simplemente verifica o confirma esta generalización de la precarización laboral. Ya mencionaba que 91% de la población ocupada contaba con empleos precarios. Esto se puede también observar, no en el porcentaje, pero sí se puede observar este proceso de precarización laboral, de deterioro de las condiciones de trabajo en la actividad periodística, en una actividad donde hay profesionales, que es otro elemento que hay que subrayarlo. Los profesionales, así sean empíricos, que con el tiempo se fueron especializando, fueron adquiriendo gran experiencia en el periodismo, están siendo afectados por esta situación de precarización. Seguramente hay pocos periodistas, bueno, pocos quizás es una exageración, los que están en una situación, digamos, expectable, aquellos en cargos, digamos, de mayor importancia, en fin. Entonces, si consideramos esta situación de precarización laboral, surgen muy rápidamente varias preguntas como la que Zulema está compartiendo. En el sentido, y frente a esta situación, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Hay políticas públicas? No. Lo escuchamos al presidente del país hablar de que Bolivia es el campeón con menor tasa de desempleo, como si el desempleo fuera el único indicador para valorar, para analizar la situación laboral. No es el único indicador.
Definitivamente, la investigación realizada sobre los periodistas justamente es un buen ejemplo para ver que son otros indicadores también los que hay que tomar en cuenta para hablar de la situación laboral en el país. Estabilidad, ingresos económicos, acceso a la seguridad social, jornadas de trabajo, seguridad ocupacional, el ejercicio de los derechos laborales, para mencionar algunas variables importantes en este sentido. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Casi nada. Un Ministerio de Trabajo por sí mismo, digamos, limitado, porque, por ejemplo, para La Paz y el Alto, 8 inspectores de trabajo, solo 8 inspectores. El Ministerio de Trabajo no tiene capacidad coercitiva para hacer cumplir la legislación laboral, ¿sí? Y, por tanto, está limitado. ¿Pero por qué está limitado? ¿Por sí mismo? No, porque es una decisión del gobierno en que no se le dé la suficiente capacidad de presupuesto y otras condiciones técnicas para que el Ministerio de Trabajo haga cumplir la legislación laboral como debería ocurrir en la actividad periodística. No es posible que los freelance, consultores, periodistas a contrato, en fin, y otras modalidades que se están dando, estén totalmente desprotegidos, ¿sí? En Santa Cruz lo decía muy claramente. Los periodistas actualmente estamos desprotegidos, estamos desamparados, estamos en una situación de alta vulnerabilidad. Y lo dicen los periodistas, no lo decimos nosotros como institución. Recogemos esas voces de preocupación que nos están mostrando cuando hablan de que están desamparados. ¿Desamparados de qué? Del Estado, del gobierno, de ausencia de políticas. De hecho, el país carece de una política salarial. De una política salarial que pueda justamente orientar si un mínimo nacional debería ser tal monto, si un incremento salarial debería corresponder a un incremento con base en una canasta básica familiar, ¿sí? No hay una política salarial. No hay una política de, por ejemplo, de algo que es otro aspecto preocupante, de los riesgos laborales que se han incrementado para el trabajo de los periodistas. Hay una política de protección, de seguro de vida, de seguridad ocupacional para los periodistas. No. Y para colmo, las empresas han dejado de preocuparse por esos aspectos, ¿sí? El periodista recibe lo mínimo de protección, en algunos casos nada. Un freelance no tiene seguridad ocupacional, no tiene sus propios medios de trabajo. Entonces, frente a los riesgos laborales que se han ido agudizando por los conflictos políticos, por estas disputas internas del partido en función del gobierno y por otros conflictos también, no es posible que no haya una política, una ley, una norma que proteja ese trabajo tan importante que cumple el periodista. Tan importante, no solo el de informar, sino de ser un referente en la construcción de democracia, de participación, de dar voz a la población a través de una denuncia, a través de un hecho, en fin. Bruno, ya cerrando mi participación en la entrevista, más que una pregunta, yo quiero agradecerte por todo este retrato que has hecho de las condiciones laborales en las que están los periodistas en este momento. Y también, por supuesto, agradecer a Zulema porque su inquietud de encaminar el estudio ha dado cuenta de esto que nos acabas de decir con mucho detalle y que yo, la verdad, me quedo tremendamente asombrado. Los periodistas en Bolivia, en este momento, en una gran mayoría, somos trabajadores a destajo, estamos en el mundo del subempleo, y lo más grave, en mi criterio, Bruno, Zulema, es que si bien somos una suerte de víctimas de la irrupción de la tecnología, de todo esto que se ve ahora en el mundo, en comparación con otros países, esto se ha agudizado, a mi criterio, por una acción política deliberada de los gobiernos del MAS, que consiste en asfixiar, en meter temor a las empresas para que sigan publicitando, para que sigan invirtiendo en publicidad. Este es el efecto perverso
en mi criterio, de esta política sañuda en contra de los medios, de los periodistas en el país. Yo la verdad te agradezco mucho, Bruno, porque nos has abierto los ojos, y lo único que yo podría decir al final de mi participación, Zulema, es que gracias y que hagas difundir más esto, ¿no? Que se sepa más en el país estas condiciones en las que estamos los periodistas. No por una cuestión mezquina, sino para que se sepa la realidad en la que vivimos los periodistas actualmente. Vamos a asumir esa tarea, Cacho. Muchas gracias, Bruno. Al contrario, el agradecido soy yo por el espacio, y pues agradecido también por la confianza en el CEDLA, en mi persona, por llevar adelante esta investigación. Un abrazo, Bruno, y muchas gracias, Zulema, nuevamente. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.